Un cordial saludo, hermanos de la Radio Católica, del Ministerio Unidos por Cristo y María. Un saludo muy especial también a los oyentes y a los que nos siguen en las redes sociales. Dios les bendiga, les proteja, les guarde. A los que también apoyan la radio en las campañas de ofrenda y en los eventos. Gracias, Dios les bendiga. La evangelización, la vocación, la identidad y la dicha de la Iglesia. En el caminar del año litúrgico, la celebración de la presencia amorosa del Señor. Danos tu Espíritu, Señor, para escuchar tu palabra y para hacer la vida, para seguir caminando en la iglesia, para experimentar tu presencia viva, amorosa y fuerte. Un saludo muy especial a los servidores. Gracias por seguir allí perseverando. Sigamos dejando que Dios gane nuestro corazón y nos anime a seguir adelante. Meditamos la palabra de Dios bajo el título Ordenar la vida desde el Evangelio. Es necesario ordenar la vida porque hay muchas maneras de colocar una escala de valores o colocar una manera de organizar. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la buena nueva que se nos anuncia de Dios que entra en esta historia, de creer a Él y convertirnos, de experimentar que el tiempo de Dios se ha cumplido, que su reino está allí. Necesitamos ordenarla desde Él. La vida se puede ordenar desde la economía, se puede ordenar también desde nuestros intereses, pero salir de sí mismo y comenzar a ordenar constantemente la vida desde Jesucristo en su escuela, la escuela de Jesús. Discípulos y misioneros, discípulos misioneros, discípulos apóstoles, que vamos caminando en el 2025, en el año de la esperanza, peregrino de la esperanza, sea ordenar la vida desde Él. ¿Desde dónde estoy ordenando mi vida? ¿Qué es las prioridades en mi caminar? Vamos a escuchar el Evangelio y desde él las lecturas del domingo y en este caminar del domingo 23 del tiempo ordinario, dejar que Dios nos prepare para celebrar su presencia y para vivirla en el día a día. El Santo Evangelio, San Lucas capítulo 14, 25-33. San Lucas que nos proclama a Jesús el Salvador, la misericordia del Señor. Ahora entonces dice, en aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Nosotros en este año hemos estado acompañando a Jesús, hemos caminado con Él. Eso lo hacemos en la iglesia y también las demás experiencias cristianas. Acompañar a Jesús es dejar que Él nos hable al corazón, que Él sea el que ordene nuestra vida. No tiene que ordenar nuestra vida la voz de este mundo, que tiene muchas cosas buenas, pero abunda también el egoísmo, la superficialidad, el hedonismo, la avaricia y la soberbia, que hace que nos rebelemos contra Dios y que queramos ordenar la vida desde nosotros solamente. Serán como dioses y entonces nos hacen necios, dirá el Evangelio. Él se volvió y les dijo, escuchad al Señor en este día. Él se vuelve hoy en la celebración de la misa. Él se vuelve hoy en esta lección divina, en este escrutando la palabra. Él se vuelve a nosotros cada vez que lo miramos en el crucifijo, en el Evangelio, en el sagrario, y le permitimos a Él hablarnos al corazón. Él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no pospone a su padre o a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Posponer, algunos dirían odiar, pero lo más adecuado es la prioridad es Jesús. Amar a la familia desde Jesús, amar a la esposa, a los hijos. Tenemos muchos mandatos familiares y muchas tradiciones, a veces contrarias al Evangelio, donde el criterio es la plata, el criterio es el poder, donde se impone, donde no brilla la vida.
Por eso cualquier mandato familiar o cualquier tradición familiar que esté contraria al Evangelio, hay que posponerla. Hay que posponer las creencias familiares que estén contrarias al Evangelio. Hay que posponer los mandatos familiares donde se destruye la vida, donde se humilla, donde se explota, donde se considera que la plata es lo primero, que el poder es para imponernos, que la soberbia es un camino. No se deje de nadie, todo se puede por la plata. Es que debes conseguir plata como sea. Es que los de esta familia no nos dejamos de nadie. Es que no le hables. Es que puedes explotar. Mandatos y creencias familiares, visiones de la familia, que podríamos llamar ideologías, que van convirtiendo la vida en una búsqueda de poder que se impone, de consumismo desaforado que lleva a la indiferencia, de soberbia que nos aparta de Dios. Habría hasta mandatos de decir la fe y la experiencia religiosa es para ancianos o para mujeres. Los hombres no van a la iglesia, o el compromiso no tiene que ser sino el que peca y reza empata. Tantas creencias y mandatos y visiones que van impidiendo que el Evangelio brille. Hay que posponerlos. Primero es lo que dice Jesús, que lo que han dicho los abuelos y que no me permite encontrarme con el Señor o crecer en humanidad. Descubrir y crecer la verdad del Evangelio es primero. Posponer la voz de mis ancestros, si ellos me apartan del Evangelio. Posponer lo que haya de mandatos que me impiden amar, bendecir, ser humilde, como decía el Evangelio del domingo pasado, o también entregar la vida. Posponer visiones de ambición, de codicia, y luego posponer toda realidad. El criterio tiene que ser Jesucristo. Por eso lo escuchamos a Él en su escuela, para posponer todo lo que en la familia. Hay que mantener los lazos familiares. Hay mandatos, creencias y cosas buenas en la familia. Pues conservémoslas, porque lo que hay de Evangelio, porque nos lo han comunicado, lo seguiremos llevando. Pero lo que haya en la familia, en los ancestros, en las creencias, en los mandatos, en las ideas familiares, de humillación, de vicio, de maltrato, de ambiciones, de codicia, de soberbia, hay que posponerlo. Primero el Señor. No puede ser entonces que por mandato familiar yo no rece o no le entregue la vida al Señor, o humille a una persona, o maltrate a una mujer, o maltrate o engañe, o me entre en el mundo del narcotráfico, del robo, de la violencia, de la maldad, porque esa es una realidad que se ha hecho siempre en la familia. Posponer lo que se ha hecho siempre en la familia. Es que siempre se ha hecho así en la familia. Voy a posponerlo para abrazar el Evangelio. Primero la palabra de Jesús que los mandatos familiares. Primero la palabra de Jesús que las consignas de familia, que dañan la vida, que dañan la relación con Dios, que me impiden encontrarme con Él. Esta es una buena nueva, porque es una exigencia. No se puede decir entonces que yo soy discípulo de Jesús, pero puede más las creencias de familia, que luego dicen que el sacramento del matrimonio no es necesario, porque aquí ninguno se ha casado. Hay que posponerlo para poder celebrar el sacramento del matrimonio. Hay que posponerlo si en su familia se dice que ser sacerdote o ser religiosa, eso es imposible. Hay que posponerlo para escuchar el llamado del Señor. Hay que posponerlo para decir, hay que vivir para servir, aunque muchos se hayan aprovechado en la familia o se regale la mirada de que uno tiene que vivir recostado o que el compromiso comunitario hay que debilitarlo o que no importa la caridad. Hay que posponer también todo gesto de violencia, de corrupción, de maldad que se promociona en la familia, porque nuestra familia está llena de sombras, de heridas. Lo bueno hay que honrar los méritos haciéndolos nuestros, porque eso es también evangelio y semillas del verbo. Pero lo que sea en los mandatos, en las creencias, en las consignas, en las miradas, en las ideas familiares, que lleven a destruir la persona, a dañar la comunidad, a alejarnos de Dios, hay que posponerlo
porque Jesús es el que renueva la familia. Jesús es el que da los verdaderos mandatos. Jesús es el que da las verdaderas buenas nuevas, lo que tenemos que abrazar. Jesús es el que nos da la nueva manera de pensar y de sentir. Hay que posponerlo todo para aprender a ser discípulo del Señor. Qué bueno esta buena nueva, que en este momento nos lleva a la sabiduría que viene del Evangelio, a la sabiduría que viene de Dios. Ordenar la vida desde el Señor, ordenar la vida desde el Evangelio, posponiendo todo lo que siembra sombra, muerte, desolación, o aleja de Dios o de los demás, o lleva al maltrato de los demás, nos puede dividir, nos puede enfrentar. Hay que posponerlo para aprender a amar desde Jesucristo. Hay que posponerlo para aprender a ser humildes, a relacionarnos con Dios, a entregar la vida, a perseverar en Él y a ver la vida eterna. Posponerlo, aunque sea muy valioso. Yo escucho a mi abuelo, escucho a mis padres, escucho a mis hermanos, todo lo que hablan, los respeto, los quiero en mis lazos familiares, pero pospongo lo que no es del Evangelio. Primero el Evangelio, primero Jesucristo. Esa es la buena nueva, ordenar la vida desde el Evangelio. Continúa Jesús diciendo, y incluso a sí mismo, renunciar a sí mismo. Porque no es mi voz interna la que garantiza mi salvación y la verdad. Porque no es mis caprichos los que garantizan. Es que vivir en la humildad es renunciar a sí mismo. Relacionarnos con Dios es renunciar a sí mismo. Hay que renunciar a sí mismo, a los intereses, a los arrebatos, al deseo de imponernos, a la soberbia, a la vanidad, a tantas tendencias que aparecen en sí mismo y decirle al Señor, yo quiero renunciar a sí mismo para vivir el Evangelio, para ordenar mi vida desde el Evangelio, para vivir entregando la vida. Esta buena nueva nos sirve mucho para seguir sirviendo, para seguir perseverando como discípulos del Señor, contagiando el Evangelio y creyendo de que estamos en la iglesia para que brille el Evangelio, para que brille esta buena nueva. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Después de posponer las creencias, los mandatos, las ideas, la realidad, después de renunciar a sí mismo, hay que tomar la cruz. Tomar la cruz de ser cristiano en un mundo que no es cristiano. Tomar la cruz de sembrar paz en un mundo con tanta guerra y violencia. Sembrar amor, la cruz del amor, en medio de tantas violencias y de tanta motivación a odiar, a maldecir. Tomar la cruz de perdonar en medio de muchos que dicen, no, el que me la hace me la paga. Tomar la cruz de bendecir. Cuando quisiera renegar y en el ambiente se dice maldito y se insulta, se madrea, se hablan palabras soeces. La cruz de devolver bien por mal. La cruz de abrazar el Evangelio. Voy a bendecir siempre, a sembrar paz, a amar, a mirar la vida con bondad, a compartir lo que tengo, a tener paciencia, a escuchar a las personas, a dejar que a través de mis heridas el Señor sane a otros, a descubrir que Dios camina con nosotros. Tomar la cruz también de nuestras debilidades y limitaciones y entregárselas al Señor para que Él haga la obra. Tomar la cruz de acoger el plan de Dios, su designio amoroso en el caminar de la iglesia con todas las limitaciones que eso implique. Hay que tomar la cruz porque no hay cristianismo sin cruz. Tomar la cruz porque es desde la victoria de la cruz donde podemos amar, donde podemos decir yo pospongo lo que mi familia siempre ha profesado para vivir el Evangelio. Yo pospongo lo que me han dicho los ancestros para decir yo quiero vivir el Evangelio. Lo bueno es Evangelio que viene a través de ello. Pero lo que no es del Evangelio, lo pospongo para poder vivir lo que Jesús me enseña. Soy discípulo de Jesús. Los méritos de la familia siempre se honrarán. Pero lo que, aparte del Evangelio, lo que me impida ser discípulo de Jesús, lo pospongo. Y aún lo que me presenta como camino de vida para abrazar esta experiencia de asumir la cruz. Asumir la cruz de ir contra corriente, abrazar la cruz, de entonces vivir empeñados y perseverantes en que vamos camino a la vida eterna, en que tenemos esperanza en Cristo, en que estamos en seguridad de que Él nos está salvando y que a través de nosotros está comunicando vida en la familia, en la iglesia y en la humanidad.
Abraza la cruz hoy. Abraza la cruz de tu enfermedad. Y el Señor se glorifica sanándote o dándote sentido a tu enfermedad. Abraza la cruz de tus crisis, de tus problemas y levanta tu mirada, adora al Señor y encontrarás fuerza para seguir adelante. A través de las heridas, uno descubre que el Señor sana a otro. Las heridas, yo creo que Dios no las manda, pero Él sana a otros a través de sus heridas. Las heridas de Cristo nos han curado, dice la profecía. Sus heridas nos han curado. Y esa es una cruz. Seguir haciendo el bien, entregando la vida, sirviendo desde lo que uno esté. Enfermo, con problemas, con dificultades, con crisis, a veces sin ganas, pero decirle al Señor, yo abrazo la cruz de seguir adelante, de perseverar, de entregar mi tiempo, de entregar mi experiencia del Señor, de seguir mirando la vida con generosidad, de seguir buscando al Señor, de seguir creyendo en Él, de seguir estando en la iglesia con gusto, con amor, descubriendo que nos habita el Espíritu Santo, que a través de los sacramentos se nos comunica la vida de Dios y a través de su palabra se nos da una luz para posponerlo todo desde el Señor. Todo lo que aparte del amor de Dios, todo lo que aparte del Evangelio, hay que posponerlo para ordenar la vida desde la sabiduría que viene del Evangelio, desde Jesucristo que es el Maestro, desde el Señor, negándose a sí mismo y no viviendo para sí mismo. Y entonces desde allí comenzar a experimentar que cargamos la cruz que nos salva, la cruz que nos da vida, la cruz que nos santifica. Esto es ordenar la vida, una victoria desde la cruz. No tenemos victoria desde imponernos, no tenemos victoria simplemente desde los títulos, no tenemos victoria simplemente desde hacerle daño a alguien, sino de servirlo, de tratarlo bien, de mirarlo con bondad, de estar empeñados en sembrar esperanza, en sembrar paz. Ese es el gran jubileo de la esperanza, perdonar las deudas, hacer el bien a los demás. Y dice luego Jesús, así, ¿quién de ustedes si quiere construir una torre no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él, diciendo, ese hombre empezó a construir y no pudo acabar. El discernimiento que construye el orden del Evangelio. Discernir que construye. No gastemos nuestros materiales de vida, no gastemos nuestro tiempo construyendo en falsedades, construyendo en principios y en mandatos y en ideas, creencias y cosas que nos vinieron de familia, de los ancestros, de los que nos formaron y que no son del Evangelio. Hay que discernir para construir el ser discípulo del Señor, el construir una comunidad discipular, para construir una iglesia discipular, una humanidad discipular. Estamos caminando y vamos a seguir construyendo la acogida del reino de Dios, construyendo desde el amor del Señor. Esa es la torre de la salvación, la torre de la gracia, la torre de la misericordia. Y hay que perseverar y hay que seguir adelante y hay que seguir sembrando esperanza, buen trato, cariño, bondad, porque el Señor nos da la gracia. Él es el gran constructor. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Sigamos construyendo desde el Señor, construyendo desde Él, posponiendo todo para que Él brille. Construyendo desde el Señor, negándonos a sí mismo para que no nos ganen las voces internas y los impulsos que terriblemente le ganan a uno el corazón, y desde ello entonces cargar la cruz de nuestra debilidad, de nuestras limitaciones y seguir adelante. Este es nuestro discernimiento. Voy a construir desde el Señor, voy a coger su presencia amorosa, voy a seguir adelante. Y entonces dice el segundo ejemplo, ¿o qué rey si va a dar la batalla a otro rey no se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres para salir al paso del que lo ataca con 20,000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. El discernimiento ahora es que el construir desde el Señor, el ordenar la vida desde Él, es una batalla. Si es construir, para poder aprender a construir desde el Señor, es una batalla de cada día. Una batalla de cada día con las voces internas que le desaniman a uno, con las voces del ambiente que dicen que no se puede, con los escándalos que pueden pasar entre los creyentes en la iglesia, con la agresividad del mundo y su maldad,
con los problemas que le pueden suceder a uno, con sus caídas, con sus dificultades, con sus días de tristeza, con sus miedos, con los momentos en que uno no entiende. Hay que seguir adelante, discernamos y sigamos construyendo, pero también demos la batalla. El Señor pelea por mí. Si Él es el que construye la casa y el que lleva adelante esta obra, el Señor que comenzó en ti una buena obra, Él la llevará a feliz término. Ahora Él dirá, yo voy delante de ti y pelearé por ti. Él es el que salva desde la cruz, Él es el que levanta, Él es el que da la mano. Por eso la batalla no es en mis fuerzas, la batalla es en la acción del Espíritu Santo, la batalla es en el poder de Jesucristo, la batalla es Él el que hace dar conciencia de lo que hay que posponer, porque no es del Evangelio, no nos hace sabios sino necios, que lo que hay que posponer porque nos lleva a la muerte, a la separación de Dios, a la vanidad, a una vida de apariencia, a la necedad, que hay que posponer para vivir como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, y que hay que negarse a sí mismo para que brille en nosotros la belleza de ser discípulos del Señor y entonces podamos alegrarnos de Él. Y cómo cargar la cruz cada día, con lo que va sucediendo en el trabajo, en el estudio, en la iglesia, en la humanidad, y seguir adelante creyendo que aquí está Dios. Viéndolo también en la acción del Espíritu Santo que habita la historia, que habita la iglesia. Y entonces allí, ese es el discernimiento, construir desde Jesús un orden que Él mismo da. Y entonces a dar la batalla orando para que Dios obre en nosotros, la batalla escuchando su palabra, la batalla celebrando constantemente, visitándolo en la Eucaristía, la batalla sirviendo desde Él. Esta es una batalla que no es de imponerse, sino de servir, una batalla que es dejar a Dios actuar. Esa es nuestra batalla y ese es nuestro discernimiento. Dios lleva adelante una obra y lleva adelante una batalla en nosotros y nos va llevando en un buen camino para que ordenemos la vida desde el Evangelio, para que experimentemos cuál grande y poderoso es Él y cómo Él sigue haciendo una obra de amor y de salvación en nosotros y sigue dándonos una sabiduría que al final del Evangelio dice, así pues, todo aquel que entre ustedes no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Renunciar a todos los bienes, a los bienes de las ideas, a los bienes de los mandatos, a los bienes de esas tradiciones que nos aparten de la vida, bienes que nos han comunicado en mandatos, en creencias, en proyectos de vida que se apartan de del bien, que se apartan del Evangelio, que se apartan del plan de Dios. Yo tengo que renunciar a sus bienes y tengo que renunciar a todos los bienes que este mundo da, que me aparten de Dios, que me aparten de la bondad, que me aparten de la fe. Si algo me aparta de la fe, no es un bien para mí. Si algo me aparta de la bondad, no es un bien para mí. Si alguien me aparta del amor, no es un bien para mí. Ningún bien que te aparte del amor debes tener. Renuncia a todo bien que te aparte del amor, por valorarlo. Renuncia a todo bien, a todas tus posesiones, o a todas tus creencias, o a todas tus riquezas que te aparten del bien, de la fe, del amor, de Dios mismo. Y entonces tendrás la libertad. Y así entonces podrás decir con el libro de la sabiduría, es que somos limitados. Quien conoce el designio de Dios, dice el libro de la sabiduría en el capítulo 9, la primera lectura. ¿Quién se imaginará lo que el Señor quiere? Es decir, nosotros siempre estaremos encandilados, creyendo que tenemos la razón. El que sabe lo que el corazón le conviene es el Señor, el que sabe la verdad. Y por eso necesitamos ordenar la vida desde Dios, para poder ver claro. Si no, estaremos siempre engañados, estaremos siempre viviendo de las apariencias, viviendo de ídolos, viviendo de cosas que no son, y creyendo que todo se acaba acá, olvidando la vida eterna, y creyendo que amamos y se nos olvida que el amor en Jesucristo es el que planifica y el que renueva. Así entonces, que esto también es un despertar, y renunciar a todos los bienes, entonces nos indica que todo se ordena desde Jesucristo, todo se ordena desde Él. Ordenar la vida desde el Evangelio, entonces es la buena nueva que hoy se nos da para poder decir entonces con el salmista, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Y comienza nuevamente el Salmo 89, dame un corazón prudente. Señor, concédeme saber la verdad, conocer la verdad de lo que somos, conocer la verdad de lo que estamos llamados. No se vive a la ligera, no se encuentra en la superficie, sino en lo profundo que da el Evangelio, en lo profundo que da el Espíritu Santo, en lo profundo que da Dios por su presencia amorosa. Eso fue lo que Pablo le recomendó
Vamos a mirar la segunda lectura, que la segunda lectura es de Filemón, el versículo 9 y 10, donde Pablo le dice a un amigo que le va a mandar a Onésimo, uno que se había escapado y que era esclavo, y ahora lo manda de nuevo diciendo, trátalo como un hermano. Es que la sabiduría que viene en el Evangelio nos hace vivir de otra manera, valorar las personas de otra manera. No simplemente son esclavos, no simplemente son cosas, sino hijos de Dios, personas. Que esta palabra nos ayude a ordenar la vida desde el Evangelio, nos despierte y nos haga seguir adelante. Ordenar la vida desde el Evangelio, posponiéndolo todo, renunciando a sí mismo, cargándolo con la cruz y haciendo el discernimiento de construir en lo que Dios quiere en nosotros, de dar la batalla en la pelea que Dios está dando por nosotros, renunciando a todos los bienes para poder vivir para el Señor, para poder vivir sirviéndolo. Esta es la buena nueva del Evangelio. Estamos en la parte final del año litúrgico y resuena en nosotros. Hay que renunciar a todos los bienes para ser discípulos del Señor, porque cualquier bien que me aparte del Evangelio, que me aparte del amor, que me aparte de la fe, que me aparte del plan de Dios, hay que renunciar a él, aunque me duela, aunque lo considere un valor mi familia, aunque lo considere un valor mi sociedad, aunque lo consideremos un valor aún las personas de iglesia, pero si se aparta del Evangelio, si nos hace daño, tenemos que renunciar a él. Vamos a continuar este camino del año litúrgico y digámosle al Señor, gracias por esta palabra. Danos tu sabiduría que viene del Evangelio. Tú eres nuestro refugio, Señor, y danos relacionarnos de manera nueva. Bendito sea el Señor por esta palabra. Bendícenos en la iglesia, bendice nuestras familias, bendice el ministerio unidos por Cristo y María. Concédenos seguir adelante en esta parte final del año litúrgico. Un abrazo para todos. El Señor les bendiga, les proteja y les guarde. Les conceda experimentar qué bueno es el Señor, qué grande y qué maravillosa es su presencia. Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.